frecuencia 90.1. Son la voz informativa de la W. Ocho en punto de la mañana, amigos oyentes de la hora clave aquí en la W. Nos acompaña ya Sofía Sánchez, ella es asambleísta de la provincia de La Suay, hoy en día también terciando para la reelección en este proceso que vamos a vivir ya este próximo 9 de febrero de este año 2025. Sofía, ¿qué le hizo tomar la decisión de volver a ser parte de buscar nuevamente llegar a la Asamblea Nacional? Buenos días. Buenos días, Rubén, un gusto estar con ustedes. Hay muchos proyectos que están por concluir en la Asamblea Nacional. Tenemos varios proyectos de ley. Mi eje ha sido la fiscalización y la investigación, como ustedes conocen, y tenemos igual muchos procesos que están todavía en firme en la Asamblea Nacional, muchos proyectos en segundo debate, y hemos sido una voz fuerte en el legislativo representando a la provincia de La Suay. Bueno, usted estuvo muy cercana también a Fernando Villavicencio en procesos de fiscalización. ¿Quedó algo rezagado de toda esa investigación y de todo lo que se venía trabajando con Fernando Villavicencio? Bueno, fuimos casi alrededor de 20 legisladores que conformamos el Frente Parlamentario Anticorrupción en la anterior asamblea, legisladores de distintos movimientos y partidos políticos, y claro, en los casos más duros, yo estoy al frente de algunas investigaciones también en la Fiscalía, y pues estamos avanzando con esos procesos que son importantes para el país, con el caso del IES, que ustedes saben, mucha gente dice, bueno, ¿y qué sucede alrededor de este caso que alarmó a todo el país y más a la provincia de La Suay? La Fiscalía nos debe aún una respuesta. Conocemos que la investigación avanza bastante bien, con mucha información de la UAFE y de las instituciones que han aportado con respecto a los temas más relevantes, y tendrán que justificar en su momento los implicados el enriquecimiento ilícito que tienen, como de la noche a la mañana se hicieron millonarios con el dinero del IES. Estamos hablando del IES, Sofía, ¿no es cierto? Así es. ¿Sigue llegando todavía información o ya ha disminuido el tema? Sigue llegando información. Siguen llegando denuncias a nuestros despachos, pero sobre todo se retroalimenta el proceso de investigación en la Fiscalía, que tendrá información contundente en su momento cuando solicite ya el juicio en la justicia. ¿Esto qué tiempo más demorará por parte de la Fiscalía toda esta etapa de indagación previa? Yo creería que un par de meses más. No puedo decir un tiempo exacto porque eso ya depende de otro poder del Estado, de la justicia, de la Fiscalía. Nosotros no podemos interceder en eso ni inmiscuirnos en lo que está haciendo la Fiscalía, pero conocemos la información que ha llegado al proceso. Más de 50 cuerpos están ya en información importantísima de los registros de la propiedad, por ejemplo, del país, donde se tiene información contundente de bienes que estuvieran a nombre de personas que están involucradas en el caso. No solamente es caso puntual la ciudad de Cuenca de lo que escuchamos a los legisladores, también implica de dirigencias de otras partes del país. Por supuesto, recordemos que el sindicato es de todo el país, de los trabajadores de todo el país, por lo tanto, dirigentes que conforman el sindicato como tal, quienes manejan la parte financiera, jurídica, también tendrán que rendirle cuentas a la justicia. ¿Le ve complicado todavía todo lo que se vaya a salir después? Sumamente complicado. Existen otras figuras penales que se están investigando y yo creo que no es complicado resolver. Las pruebas son contundentes. El informe que presentamos los 5 legisladores de la provincia de La Suay tiene una contundencia importantísima en este proceso, más allá de lo que la información que ha recabado la Fiscalía General del Estado. Sofía, de otra manera también, y cambiando de tema, saliéndonos del IES, usted ha estado también dentro de la Comisión de Biodiversidad sobre aspectos relacionados con el tema minero, que es otra situación que preocupa a la población de la ciudad de Cuenca, igualmente a los moradores que están en el área de influencia de este proyecto Quinzacocha o Loma Larga, como técnicamente lo están llamando. ¿Qué es lo que han podido investigar? ¿Qué es lo que han sacado como información ustedes? A ver, Rubén, lo que nos tiene que preocupar en este aspecto es la minería a gran escala en fuentes hídricas, pero también la minería ilegal que está instalada en fuentes hídricas, y que ahí sí es una responsabilidad del Estado el control. Nosotros como comisión estamos en una investigación, en un proceso de fiscalización con respecto a este tema. Fuimos a Quimsacocha con la comisión y evidenciamos que efectivamente hay en pleno pajonal
en reservas hídricas, caminos trazados. ¿Para qué caminos en un pajonal? Para sacar los minerales de la zona, es lo que nos preguntamos. Pero es importantísimo el control también ahí. Y el proyecto a gran escala, que como ustedes saben está en un litigio judicial, sin embargo sigue avanzando por parte del Ministerio del Ambiente, y en su momento pues los azuayos tenemos que marcar postura de lo que decidimos en una consulta popular, y eso es lo que se tiene que respetar. Bueno, la Corte Constitucional se volvió a pronunciar sobre el tema de la validez de la consulta que se hizo en Girón. Eso avala también a la consulta que se hizo en Cuenca. ¿Qué peso tiene esto? Bueno, quiero decirles que existe un vacío legal ahí, por eso nosotros presentamos un proyecto de ley de cumplimiento de consultas, porque no solo es la consulta acá, las consultas dadas en la provincia de La Suay, ustedes saben que tenemos el tema del Chocó Andino, Yasuní, es decir, se ha gastado millones de dólares en consultas populares que no se están cumpliendo y que tampoco hay sanciones a quienes no lo hacen. Entonces, este proyecto de ley es de vital importancia, está ya para un primer debate, seguramente podrá ser unificado con otros proyectos de ley, o podrá tratarse también un capítulo en la Ley de Recursos Hídricos, de la cual seré ponente, una ley que abarca justamente la protección de las fuentes hídricas, en este caso de la provincia de La Suay, la posibilidad del fortalecimiento de las juntas de agua acá en este sector. Es decir, es una ley que tendrá trascendental importancia después de que fue declarada la que teníamos como inconstitucional por la Corte. Entonces, en ese sentido, pues avanza, ha sido uno de los ejes fundamentales de trabajo que hemos tenido como fiscalización y también como legislación. Ahora, Sofía, yendo ya al plano de lo que podría ser ya el nuevo periodo que se tenga que instalar en la Asamblea Nacional, de darse el voto por parte de los azuayos para que usted nuevamente vaya a la Asamblea Nacional. ¿Cuáles son sus propuestas? ¿Qué es lo que habría que priorizar? Usted viene ya de haber estado trabajando o trabaja todavía en la parte legislativa. ¿Qué es lo que considera que debería priorizarse para el país en el trabajo y en ejecutar algunas leyes que sean necesarias para mejorar todas estas situaciones que hemos venido hablando en estos últimos años? A ver, Rubén, hay temas pendientes que quedaron. Los asambleístas que están de candidatos tienen que empaparse. ¿Qué está haciendo la Asamblea Nacional durante este tiempo? ¿Cuáles son los proyectos de ley que quedan pendientes? Es decir, ¿cuáles están para primero y segundo debate? Porque es ahí donde se van a poder unificar ciertas propuestas que tengan los legisladores. Yo creo que existe falta de conocimiento yo diría de un 80% de los candidatos acá en la provincia de La Suay, de cómo funciona la Asamblea Nacional. En ese sentido, hay proyectos que quedan pendientes. En mi caso, la enmienda a la Constitución, como usted sabe, para modificar los requisitos para ser asambleísta, se requieren 92 votos. Espero tener apoyo de las distintas bancadas para concluir este proceso. Tengo 8 proyectos más que están pendientes, pero hay 3 ejes fundamentales que para mí son de trascendental importancia para la provincia y para el país. Uno, la defensa del agua. Lo hemos venido diciendo, ya vimos qué es lo que sucede cuando en la provincia de La Suay no hay agua. Cuando hay sequía aquí, no hay energía eléctrica en todo el país. Por eso es fundamental la protección de las fuentes hídricas acá en la provincia. Yo siempre he dicho, imaginémonos un día sin agua, qué es lo que sucede acá en el Azuay y cómo se reflejaría a nivel nacional. Así que eso hay que defender, ese recurso es vital, por eso estamos trabajando en la ley de recursos hídricos. Por otro lado, la gente quiere empleo, los jóvenes quieren empleo, hay que dinamizar la economía y hemos planteado, es decir, está ya en la Comisión de Régimen Económico, me parece, la Ley de Economía Naranja, que es un proyecto innovador, son temas tecnológicos para los jóvenes, para toda esta rama de trabajo y de emprendimiento que tienen, por ejemplo, los influencers, para el tema de los gamers, que en su momento fue cuestionado porque la gente piensa que solo son los que están en videojuegos y no. Hay toda una industria atrás de eso y más de 80,000 personas están involucradas en ese medio aquí en la provincia de La Suay. 3 millones de personas a nivel nacional. Y por último, nuestro eje de trabajo seguirá siendo la fiscalización en el tema de salud, en el tema del IES, y vamos a precautelar que nadie toque la plata de los jubilados y de los afiliados. La ley que se aprobó
reforma a la Ley de Seguridad Social con iniciativa ciudadana, más de 10.000 firmas se recolectaron para presentar ese proyecto, fue aprobado por la Asamblea y vetado por el presidente de la República. Además de la ley para fortalecimiento de los GATS, que fue una iniciativa de nuestra bancada, es decir, que se respete el presupuesto de los GATS y que no les entregue de acuerdo si es que usted tiene una línea de afinidad con el gobierno de turno. Esos son proyectos que están vetados, no se los podría tratar en un año, pero ya la Asamblea que entra en vigencia en el 2025, pues dará paso a todos estos proyectos de ley que son de vital importancia. Los ejes de fiscalización seguirán siendo en temas de vialidad. Hace poco hubo una rueda de prensa del coordinador zonal del EMETOP pidiendo disculpas que no han cumplido lo que anunciaron con bombos y platillos en una rueda de prensa con el gobernador, ministro de Finanzas cuencano y ministro de Obras Públicas. ¿Dónde están los intercambiadores de Gapal, 12 de octubre y Monay para el tráfico colapsado en la ciudad de Cuenca? Ofrecieron eso que tenía que iniciar en diciembre. Y no inicia, Rubén, es decir, nos siguen mintiendo. ¿Dónde están los avances en la Cuenca Girón Pasaje? Seguimos esperando eso y esa vía es desastrosa. Lamentablemente en temas de vialidad seguimos abandonados los azuayos, así que ese seguirá siendo uno de los ejes de fiscalización. Y en temas de seguridad vamos a exigir que ese 3% que le están cobrando en IVA a los ecuatorianos realmente sea para fortalecimiento de seguridad en la provincia de La Azuay. Aportamos 45 millones desde que se les subió el IVA los azuayos mensualmente. 45 millones. ¿Y saben cuánto regresa en seguridad acá? 1.300.000. Solo para la flota vehicular, mantenimiento de vehículos que ya no sirven y el combustible. ¿Cómo vamos a fortalecer la seguridad en la provincia de La Azuay, que tiene un giro brutal desde que la cárcel de Turi está aquí? Tomado por bandas, acá la provincia de La Azuay, y la seguridad no ha sido fortalecida. Eso solo se hace con entrega de recursos. Y ese también seguirá siendo pues nuestro eje de fiscalización acá, más que seguir presentando leyes que son necesarias, ciertos cambios en algunos temas. Creo que la fiscalización será trascendental en esta asamblea del 2025. ¿Cómo darle un giro desde la asamblea? ¿Es factible, no es factible, se puede o no se puede hacer? Por ejemplo, todos los años anteriores nos hemos quejado, yo diría por décadas, sobre la concentración de recursos para provincias como Pichincha y Guayas, y el resto del país vivimos en el completo olvido. El Austro en el completo olvido. Ya a esto sumemos Cañar, súmele Zamora, sume la provincia de Loja. ¿Por qué no se puede cambiar esta realidad cruel para nosotros? Bueno, primero se requiere de voluntad política, de un presidente que llegue y que se dé cuenta que hay otras provincias además de Pichincha y Guayas, que regrese a ver a la provincia de La Azuay, no solo para hacer una cumbre aquí donde no llegó ningún presidente, porque eso en qué nos ha beneficiado a los azuayos, sino que regrese a ver y sobre todo a entregar los recursos que La Azuay se merece. Nosotros hemos presentado un proyecto de ley sobre el tema de desconcentración y sobre el centralismo que hemos sufrido los azuayos durante todo este tiempo. Es decir, que las zonales que están acá, donde se gasta presupuesto pagando a funcionarios públicos, sirvan como tal. Eso también está ya en un análisis en una de las comisiones de la Asamblea Nacional, pero sobre todo esta ley que yo le manifesté al inicio, que fue vetada por el presidente para la entrega de recursos, sea eficiente, efectiva y que los recursos lleguen a tiempo. Las juntas parroquiales, los gobiernos pequeños no pueden esperar más sobre el presupuesto que tiene que ser entregado, por ejemplo, de la ley 047. Y para que me entiendan los azuayos, ¿qué es la ley 047? De las regalías de las hidroeléctricas que tenemos, de la generación de energía, tenemos un 5% de regalías que tiene que ser distribuido a las juntas parroquiales, municipios y prefectura acá en la provincia de La Azuay. Eso tiene que llegar a tiempo, no pueden tomar $1 de eso para gastar en otras provincias o en otros temas que no compete para lo que fue creado y que está en una normativa vigente. Esa ha sido la lucha nuestra, Rubén, desde el día 1 en la Asamblea Nacional, y puedo decirles a los azuayos con la frente en alto que la provincia ha tenido una voz que debate, que pelea por el Azuay para que lleguen los recursos. Ese tiene que ser el principal rol. Los 5 asambleístas del Azuay hemos dado una muestra importante que juntos podemos trabajar por la provincia. Así que hoy, candidatos que atacan, que no tienen propuestas, jamás podrán trabajar en conjunto en la Asamblea Nacional.
¿Qué opinión tiene referente al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, institución que este año va a tener una labor vital en ciertas autoridades que tienen que entrar en funciones? Seguimos viendo que es una institución que desde su creación nos ha quedado debiendo, pero largo al país. Yo creo que a nadie le queda la duda de lo que ha pasado. Me imagino que habrá gente que todavía siga defendiendo a esta institución. ¿Qué habría que hacer ahí? Siempre he dicho que es una institución que tiene que desaparecer. Es una institución que no aporta nada al país, siempre con intereses políticos, partidistas, y tiene una función vital, que es la designación de autoridades. Y como usted dice, en este periodo van a designar fiscal general del Estado, miembros incluso de otras instituciones que son de vital importancia para el país. Para mí este poder que se creó debería ser en su momento eliminado. Eso se lo podría hacer con una consulta popular nuevamente. Se debería de dedicar recursos para gastar en eso, pero hemos visto esta pugna que existe a la interna. ¿Por qué? Unos juzgan que existían los de la Liga Azul, que vinieron patrocinados de un partido político, pero lamentablemente el consejero Guarderas, que en su momento ya fue destituido por la Asamblea Nacional, hizo exactamente lo mismo con el actual gobierno. Es decir, era el vocero del gobierno en el Consejo de Participación Ciudadana. Cuando estamos hablando de que esta institución tiene que ser independiente, es decir, todo aquel que incumpla con eso no debe estar en el Consejo de Participación Ciudadana, y esa es la postura que nosotros hemos tenido. Sin embargo, va a continuar en funciones. Los que estén, los de la Liga Azul han sido impugnados. Estamos esperando una resolución de la instancia final y veremos con qué Consejo de Participación Ciudadana se inicia este proceso para la elección de nuevas autoridades. O sea, usted ve que estaba debidamente justificado la acción que tomó la Asamblea Nacional de destituir a Guarderas. Habían las causas para que se lo haga. Él perdió la independencia el momento que pasó a comportarse como un vocero de un movimiento político. Eso fue el argumento que se analizó para tomar la decisión. Fue uno de los que se analizó. Recordemos que las causas también fue por la falsificación de un documento. Esa fue la causa inicial, me parece que de una firma, pero se analizaron también todos estos aspectos en su momento. ¿Qué otra cosa más considera que la Asamblea tiene que hacer? Hemos hablado y usted ha venido oyendo también esto de buscar una nueva constituyente. ¿Usted cree que es factible ir a una nueva constituyente? Porque este país pasa de constitución en constitución. Yo no sé por qué tenemos tanto problema en el tema de constituciones. Muchos dicen que la del 98 era mucho mejor que la del 2008. La del 2008 fue calzada a la medida y a la costura de un partido político. A ver, Rubén, siempre los cambios deberían ser para mejorar la normativa que hoy tenemos. Pero eso no implica, el argumento que usted acaba de decir, que fue tal vez acomodada para ciertos intereses políticos, eso no es justificación para que se incumpla la actual norma y constitución que hoy tenemos. No podemos pasar por alto nuestra Carta Magna, que es lo que nos rige como país. Estamos perdiendo la institucionalidad, no estamos respetando la democracia, estamos saltándonos pasos importantes en un proceso electoral y ya tenemos varias infracciones electorales por algunos candidatos, que ya no sabemos si son candidatos, si son funcionarios públicos, es decir, no se está respetando el Código de la Democracia y peor aún la Constitución. Bueno, cuando hablamos de infracciones, hablamos directamente del presidente de la República, a quien están inculpando que hoy en día no ha tomado la licencia correspondiente o no ha pedido la licencia. Por supuesto. El país y en un proceso electoral no puede pagar los platos rotos de él haber elegido mal a su binomio. Por eso yo digo la importancia de elegir a su equipo que estará en una fórmula con el candidato presidencial, porque es el segundo a bordo. La vicepresidenta o un vicepresidente que esté en funciones es el segundo a bordo. Tiene que tener su misma línea, participar, estar en conjunto. No podemos de relleno elegir a una candidata o un candidato vicepresidencial. Eso tiene que cambiar y creo que hoy se marca un antes y un después de esa figura política en el país. Por supuesto, desde el ámbito legal constitucional me sumo a las voces de varios abogados constitucionalistas que ya han manifestado que se está incumpliendo y que no podemos hoy tener una lectura
de la ley en base a una sentencia del 2010 que incluso provocó reformas en ciertos artículos para que esto no suceda, para que no se abuse del poder y se quiera ser candidato y presidente a la vez, se utilicen fondos públicos para hacer campaña electoral. Pero no se ha pronunciado el Consejo Nacional Electoral. ¿Qué cree usted que pasa Ese ahí? silencio asusta porque ellos debían de haberse pronunciado en su momento, así como calificaron las candidaturas de quienes hoy postulan para la Asamblea Nacional y los binomios presidenciales. ¿Qué sucede con un funcionario público de un municipio que quiere ser candidato a la Asamblea? Tenía que haber pedido licencia el momento que inscribía su candidatura, si no ese filtro no pasaba. Era uno de los requisitos indispensables. Entonces, ¿por qué no se actúa así con todos los candidatos que hoy están buscando también una reelección? Nosotros hemos pedido la licencia correspondiente y apegados a la ley hacemos la solicitud de que todos cumplan como tal. Hay infracciones electorales, no se está cumpliendo ni el 93 del Código de la Democracia ni el 96 tampoco. Ya hubieron cambios a esa sentencia, con lo cual se están cobijando quienes incumplen hoy la norma, pero esto deberá y tendrá consecuencias legales más adelante. El poder no es para siempre. Y por eso hay que actuar apegados a la ley. ¿Usted cree que a futuro podría haber problemas sobre este tema? Por supuesto, Rubén. Miren, y voy a poner un ejemplo claro. Miren las personas que hoy tienen una sentencia en su momento por ciertos actos de corrupción, pensaban que iban a estar en el poder toda la vida y que jamás se les iba a juzgar por actos ilícitos que cometieron. Y eso no sucedió. Lo mismo puede pasar con quienes hoy incumplen la ley. A futuro tendrá y acarreará responsabilidades políticas. Incluso el tema, se ha hablado hasta de un probable peculado por la utilización de fondos públicos. Eso también podría verse afectado y lamentablemente la inestabilidad política en este país nos está pasando factura. Porque mientras existe inestabilidad política, hay inestabilidad económica, falta de empleo, falta de inversión en un país. ¿Qué es lo que considera en su análisis, Sofía, que ha conllevado en este proceso de elecciones algo medio inédito en el país, tanto candidato a la presidencia de la República? A ver, tanto candidato y también a la Asamblea, por supuesto, Así porque mismo, todos los binomios presidenciales van con su lista de candidatos. Ciertos, intereses ya partidistas, políticos, es válido. Por eso cuando yo digo que manifiestan que está polarizado el tema, hoy puedo decir... Usted no tiene esa lectura de que está polarizado. No tengo esa lectura porque existe un 60% de indecisión que puede cambiar el futuro político de este país. El debate será de trascendental importancia y la actuación de los candidatos en territorio en estas 4 semanas de campaña también será fundamental. Todo puede pasar en un país donde ya hemos visto de todo. Ustedes vieron lo que sucedió en las anteriores elecciones. Nada está dicho y ese 60% de indecisión puede cambiar cualquier cosa. Cualquier cosa. Quien haga un buen debate, quien demuestre al país que en el debate puede dirigir un país con falta de inversión, con el presupuesto general que tenemos, con una deuda externa, quien demuestre qué puede hacer con la crisis energética. Si bien es cierto, hoy está lloviendo y tenemos energía, pero ¿qué va a suceder el próximo año cuando estemos en las mismas, en la misma situación que ahora? Porque no es que se ha tomado correctivos. ¿Qué pasa con los contratos de Progen? ¿Qué pasó con eso? Dicen que no hay corrupción y fueron y firmaron un contrato con una empresa inexistente entregándole $100 millones. Esto tiene que pasarnos factura en algún momento a los ecuatorianos. Y la crisis energética, hay varios proyectos para ya empezar a generar energía con inversión privada, inversión mixta. Para eso se aprobó también varios proyectos de ley en la Asamblea y ninguno ha iniciado. Es decir, ¿qué están esperando? Ya dieron mantenimiento a las termoeléctricas que nos salvan cuando existe sequía. Todo eso es lo que nos tenemos que preguntar los ecuatorianos. Nadie quiere volver a pasar una crisis energética como ya la vivimos, similar a una pandemia. Y van a haber rezagos de esa crisis. Rubén, ahora, mucha gente en desempleo. ¿Por qué? ¿Quién está sufriendo hoy? El sector industrial está sufriendo también de esta sequía y falta de energía, pero por supuesto, falta de solución de un gobierno que ofreció y que tenía la salida para esto y automáticamente hemos visto que no fue así. Usted nos deja entrever, Sofía, que va a ser fundamental en la decisión del pueblo ecuatoriano lo que se diga en el debate.
Por supuesto, es fundamental. Es fundamental el debate. Claro, va a ser un debate complejo por la cantidad de candidatos que existen, pero los ecuatorianos tenemos que ser responsables para que después no nos quejemos de a quién se eligió para que dirija este país. Bueno, y si llega alguien que nos llena de ilusiones también, porque en la cosa se puede hablar muy fácilmente de muchas cosas, Sofía. Usted ya ha transitado bastante tiempo en el tema de la política. Es fácil Rubén, soltarse muchas cosas. Por supuesto. ¿No? Yo he visto incluso en el tema de legisladores propuestas populistas que no se van a poder cumplir. Ni siquiera entienden cuál es la labor de un legislador. Están ofreciendo obra pública en muchos de los casos. Están ofreciendo temas que afectan al presupuesto general del Estado. Hay otros que no están ofreciendo nada. Están haciendo un buen TikTok nada más. También las redes sociales van a jugar un papel fundamental en esto. Ya la campaña tradicional creo que ha ido evolucionando, modificando, pero yo creo que hay que hacer un buen contenido digital, un contenido de valor, que es diferente a estar solo bailando en un TikTok. Comparto plenamente. Le agradezco, Sofía, por haber estado con nosotros. Ha sido Sofía Sánchez, candidata para la Asamblea por la provincia de La Suay. Nos vamos a ir a la pausa, 8 de la mañana con 26 minutos. En el 2025, que no te falte un sueño por cumplir, un proyecto por realizar, una meta a donde llegar. El futuro es de quienes se atreven a vivirlo. En el nuevo año, que tus sueños tengan alas y te lleven lejos.